Bueno, señores, varones esforzados, vamos a comenzar. Saco mi arma secreta en caso de que no vea porque ya se me están confundiendo las letras. Bueno, les voy a pedir que vamos a orar, vamos a dar comienzo a esta clase. Varones comprometidos, varones conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a ver un corazón humilde. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por tu mano poderosa, Señor, en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya está mi tío, Señor, recuperándose. Te pedimos que bendigas pues a todos, Señor, que en realidad hemos estado enfermos. Gracias porque poco a poco hemos salido. Los que todavía están, Señor, te pedimos por ellos para que tú les des esa sanidad que necesita su cuerpo. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y el día de hoy, Señor, háblanos para que tu palabra, Señor, nos instruya y para que tu palabra nos enseñe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan el versículo que leímos al principio al comienzo de esta serie? En Hechos 13:22, en donde está hablando aquí Pablo y está dando pues se puede decir como un tipo de discurso para llegar hasta el Señor Jesucristo. Y hablando del rey David, dice en Hechos 13:22, quitando a este, se está refiriendo a Saúl, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Estas palabras del Señor, ¿no? Palabras del Padre sobre el profeta, que en este caso era Samuel. Dios le dice a Samuel, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, la respuesta pudiera ser de manera sencilla, o puede ser sencilla, pero también puede ser demasiado complicada, ¿no? Porque pudiéramos contestar de manera sencilla que, bueno, pues por las características de su carácter, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero por otro lado, ¿cómo conocer a Dios, no? En su profundidad. Es tan grande el Señor, tan inmenso, tan profundo, son tan insondeables sus caminos, que por otro lado puede ser demasiado complejo, ¿no? Entender el corazón de Dios, por qué hace lo que hace, por qué calla cuando a veces nosotros necesitamos una respuesta, por qué el Señor contesta de manera inmediata en algunas otras ocasiones, por qué el Señor tiene que a veces meternos a cada uno de nosotros en situaciones o permite que nos metamos en situaciones tan complicadas. ¿Por qué lo deja? ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Por qué el Señor, por qué mejor no nos dice desde antes, no lo hagas? O más bien, sí nos lo dice, pero nosotros queremos a veces de todos modos meternos en ese tipo de situaciones. Pero ¿por qué pasa lo que pasa y por qué hace el Señor las cosas de la manera que lo hace? Pues bueno, solo Él sabe lo que necesitamos vivir cada uno de nosotros para que entendamos. El autor de la carta a los Romanos menciona esto en Romanos 11:33. Acompáñame ahí o anótelo. Romanos 11:33, en la nueva versión, Nueva Biblia Viva. Dice, qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. Es lo que decía, ¿no? ¿Cómo explicamos a veces tantas situaciones que Dios hace? Claro que a veces, con el pasar de los años, nos podemos dar cuenta por qué Dios hizo lo que hizo, ¿no? Tan sencillo a veces como lo veíamos el domingo con el hijo pródigo, cómo necesitó el hijo pródigo vivir todas las situaciones que vivió para fin de que este muchacho regresara a los pies de su padre voluntariamente y arrepentido. Entonces, ¿por qué hace lo que Dios hace? Dice, qué difícil es entender
sus decisiones y explicar lo que hace. El 34 dice, ¿quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? ¿Quién es su consejero? 35 dice, ¿y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho de cobrarle? O en otras palabras, o sea, ¿qué hemos hecho con nosotros para tratar de decirle al Señor, merezco que me hables, merezco que me contestes, merezco otro tipo de vida, merezco, yo he estado aquí contigo? Como, igual, vuelvo al ejemplo del hijo pródigo, ¿no? El hijo que se quedó en casa. A mí ni siquiera me has dado un cabrito para hacerlo con mis amigos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es quererle cobrar algo a Dios por el hecho de estar aquí, como si mereciéramos algo diferente, ¿no? Todo el esfuerzo que hago. Cada uno de nosotros ha hecho un esfuerzo para llegar aquí. Tú vienes, Carlos, desde una hora más o menos de manejo, más de una hora. Sí, entonces la mayoría de acá viene 40 minutos. ¿Tú vienes desde 2 horas? ¿Cuánto haces desde Indio? ¿Hora y media? O sea, todos hacemos nuestro esfuerzo para venir a los pies del Señor, pero eso nos dará derecho a quererle cobrar o a algo diferente. La verdad es que no. 36 dice, porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Así sea, así dice esta versión. Entonces nos podemos dar cuenta de la complejidad a veces que es encontrar o entender la grandeza del corazón de nuestro Dios, la grandeza de sus decisiones, lo profundo de sus decisiones. ¿Quién lo podrá entender? Dicen estos versículos. Por otro lado, es tan sencillo porque para entender el corazón de Dios es tan sencillo como esto. Ver al Señor, escuchar lo que Él habló, caminar en los pasos que Él caminó, es ver el ejemplo a través de Él. Y de esa manera podemos decir, se nos simplifica todo, ¿no? Todo el hecho de querer conocer el corazón de Dios y sus profundidades se nos ve simplificada en la vida del Señor Jesucristo. Y así nosotros podemos tener ejemplo vivo, un ejemplo real, un ejemplo tangible de cómo podemos nosotros llegar a tener un corazón como el de Dios, así como lo expresó el Señor de David. Entonces, a veces es tan complejo, pero también a veces es muy sencillo. En Juan 14 vemos las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de que lo aprendieran. Iba a ser crucificado y estaban platicando ahí entre todos ellos. Entonces se acerca Felipe en Juan 14:8. Se acerca Felipe, yo creo que todos se acuerdan de estas palabras, ¿no? Les leo otra vez la Nueva Biblia Viva. Le dijo Felipe, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta, como si ahí se hubiera acabado todo, ¿no? Como que si ya van a venir por el Señor Jesús y se acabó todo nuestro ministerio, se acabó lo que estábamos haciendo. Le dice, pues ya de perdiz, déjanos ver al Padre. Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Todavía no te ha caído el 20? Diríamos en la nueva versión del lenguaje de nosotros. ¿Todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Del Señor Jesús, del Padre. ¿Cómo podemos tener un corazón como el de Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios? A través de la vida de Jesús, a través de sus hechos, a través de sus enseñanzas, a través de sus ejemplos. Todas las cosas que Él hizo nos revelan el corazón del Padre, así como se lo dijo a Felipe. Todo lo que ves en mí, el Padre es.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este ejemplo, decía hace ratito, este ejemplo vivo de un corazón conforme al corazón de Dios? Pues bueno, a través de la vida de Jesús, a través de lo que Jesús dijo. Por un lado, es que Jesús dijo, nos muestran al Padre. Esa es, pudiéramos decir, la teoría, ¿no? La teoría de cómo es el Señor, de cómo el Señor Jesucristo nos lo muestra de manera teórica a través de sus enseñanzas. Dice en esta misma, ahí más adelante el versículo 11, creedme cuando les digo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. A través de todas las cosas que pudo el Señor Jesucristo enseñar. Cosas que a nosotros ahora tenemos y cosas a las que cada uno de nosotros tenemos acceso. Parte dice, y si no, o sea, si no crees lo que te estoy diciendo, si no crees a mis palabras, dice, pues al menos creedme por las obras, por todas las obras que yo estoy haciendo. Entonces vemos cómo podemos nosotros darnos cuenta de cómo es el Padre a través de la vida, a través de los hechos del Señor Jesucristo. Y así es como cada uno de nosotros puede desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto que nos falta mucho para alcanzar una meta tan elevada, podemos empezar con cosas también básicas, se pudiera decir de esa manera, como la obediencia, como la humildad que vamos a desarrollarla ahora, como la valentía que nos mencionaba Vicente la vez pasada. Son cosas por las cuales estamos nosotros ahorita reflexionando, características que tiene un corazón humilde, que si por ejemplo vamos a tocar ciertas cosas, pero que cada una de las cosas que vamos a tocar tiene también su propia explicación. Entonces abundaremos en muchas de ellas. Entonces, siguiendo adelante, entonces tenemos este ejemplo que el Señor Jesús nos dijo, sus palabras, y por otro lado tenemos también todo lo que hizo Él. El Señor Jesús en todo su caminar en la tierra, hizo muchas cosas. Todas estas cosas mostraban el carácter del Padre, mostraban el carácter de Dios, mostraban el corazón de Dios para cada uno de nosotros. El Señor fue demasiado transparente en las cosas que hacía, en las cosas que enseñaba y en cómo se comportaba. No andaba escondiéndose, no andaba detrás de me vean, no tenía una vida oculta, sino que él simple y sencillamente a la luz de todo se apartaba a orar, a la luz de todo se ponía a enseñar, a la luz de todo se ponía a meditar con el Padre. Entonces vemos a través de su vida todos estos ejemplos que nos llevan a que de cierta manera nosotros podamos desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, llevamos estas dos cualidades que les acabo de mencionar. Vimos la obediencia, ¿sí? Como una de estas cualidades que tenía el rey David y que también de cierta manera vemos que el Señor Jesús también era obediente. Y dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Que fue obediente en todas las áreas, ¿no? Y podemos verlo en todos los versículos que hemos mencionado, y ahorita el que acabamos de leer. Todo lo que me dice el Padre, pues eso es lo que hago. Todo lo que ves en mí, o sea, eso habla de obediencia, habla de integridad de parte del Señor Jesús. Y esta cualidad la podemos ver tanto en el rey David como en el Señor Jesús. Yo no sé tú y yo cómo andemos de obediencia, ¿verdad? Cada quien sabe, cada quien puede escudriñar su corazón y decir qué tan obedientes somos. Qué tan obedientes somos lógicamente a sus leyes, a su palabra. Qué tan obedientes somos a su exhortación. Qué tan obedientes somos al consejo que nos da. Haz esto, no sé si lo hacemos. Pues son tantas cosas a las cuales pudiéramos decir o referirnos en cuestión de la obediencia. Aunque David tuvo muchos errores, al final de cuentas era obediente y era sensible a la voz de Dios. Vamos a ver eso más adelante.
También vimos acerca de la valentía. Dígame usted si el Señor Jesús no era un hombre valiente. ¿Sí? Y cómo Él se enfrentó prácticamente toda la clase religiosa de aquel tiempo, sabiendo de antemano que ese proceso lo llevaría a tener, a que lo asesinaran, ¿no? Hoy vamos a ver esta tercer cualidad, que formaba parte también del rey David, pero que también formaba parte de la vida del Señor Jesús, que es la humildad. Sí, esta tercer cualidad en la cual se derivan muchas otras cosas, que se derivan muchos otros comportamientos que, pues bueno, son buenos para la vida de cada uno de nosotros y que también en su tiempo los veremos de cierta manera con un poquito, como con la lupa, ¿no? Meternos un poquito más a estas definiciones. Entonces, en Mateo 11:23, perdón, 11:29, el Señor Jesús les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad son prácticamente las mismas, es la misma definición. La mansedumbre y la humildad son como si fueran sinónimos. La humildad es una virtud humana que reconoce, esto es lo que dice el diccionario, que reconoce nuestras capacidades. Recuerden que también el Señor fue humano, ¿sí? Y tenía sus capacidades y sus limitantes como ser humano. Estaba sujeto a las necesidades de todo ser humano porque era 100% humano. Aunque no perdió su divinidad, era humano. Entonces, la humildad es una virtud humana que reconoce nuestras capacidades y también conoce nuestras limitaciones. La persona humilde, decía el diccionario, dice, no busca destacar por encima de los demás. Una persona humilde no necesita estar haciendo son de bocina, no necesita proclamarse por las calles, no necesita proclamarse con las aceras, no necesita estar diciendo yo soy esto, yo soy aquello. Una persona humilde no busca destacar por encima de los demás. No necesita hacer alarde de sus logros, no necesita hacer alarde de sus éxitos. Se mantiene tranquila, serena, mansa, con un dominio propio de sus emociones, con un dominio propio y bien asentado en una realidad, sin andarse destacando o haciendo alarde de sus logros, que una persona humilde tiene muchas cualidades, pero no está presumiéndolas. Una persona humilde sabe valorar sus logros, los comparte, ¿sí? Y vive en paz también con sus limitaciones, pero sin dejar de tratar de mejorar siempre, ¿no? Si vives en paz con tus limitaciones, como ser humano, que todos tenemos limitaciones, pero siempre existe esas ganas de querer salir adelante, de ir mejorando, de ir buscando una mejor vida, una mejor conocimiento, una mejor relación con el Señor. O es decir, en otras palabras, no es conformista. No es como aquellas personas que dicen, pues ahí la llevamos, pues ahí vamos, pues ahí echándole ganas. Una actitud que no a un corazón que está buscando avanzar en los caminos del Señor. Entonces, analizando bajo este concepto, lo que acabamos de leer, bajo este concepto, perdón, bajo este concepto de humildad, podemos decir que cuando el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, vive en paz con mi voluntad. Vive en paz con lo que yo tengo diseñado para ti. Lleva mi yugo, lleva mi carga, lleva mis leyes, lleva mis estatutos, lleva en ti mis pensamientos, mis planes para ti. Y vive en paz con todas estas cosas. Llévalos a donde quiera que tú vayas y está tranquilo. No estés ansioso, no estés desesperado, no estés buscando más y más y más. No,
Las cosas llegarán, esfuérzate lo que te tengas que esforzar y las cosas llegarán en su tiempo. Acepta tus partes fuertes y vive en paz con tus debilidades, con tranquilidad. En paz porque el Señor se va a encargar. Por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y estas son partes o vienen como consecuencia de la humildad. Solo una persona humilde puede llevar un yugo. Solo una persona humilde puede llevar el yugo de Dios. Una persona soberbia no quiere llevar ningún yugo. Si tú a un soberbio le dices, no te salgas, ¿por qué no? ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú para mandarme? Para darme órdenes. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Si les decimos a nuestros hijos, van a decir, yo soy un adulto. Yo sé hacer, o yo hago lo que yo quiero hacer. Yo gobierno mi vida. Luego, si trabajan y son independientes, peor. O sea, te pintan tu raya y te dicen, aquí no pasas. No quieren llevar un yugo, no quieren llevar una carga. Y eso lo podemos ver en el trabajo, podemos verlo en nuestras casas, incluso podemos verlo en nosotros mismos, en nuestra persona. Si no somos humildes, no vamos a poder llevar este yugo que el Señor nos está ofreciendo. La soberbia es totalmente lo contrario a la humildad. Una persona soberbia no quiere yugos, no quiere ningún yugo sobre él. Una persona soberbia quiere vivir libre, sin, sin cargas, sin responsabilidades, sin límites. La persona soberbia no quiere cargar su propio yugo. ¿Sí? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Quieren llevar sus propios yugos, que en muchas ocasiones a veces son consecuencias de nuestros actos. El humilde, por el contrario, por todas las cualidades que tiene la humildad, él sí puede llevar su carga. Él sí puede llevar el yugo del Señor. Él sí se puede esforzar, porque una de las cualidades que hay en la humildad es que puede estar viviendo bajo sujeción. Y el yugo del Señor habla de eso precisamente, de estar sujetos a Él, el llevar nuestra carga, o sea, llevar su carga. El yugo, estaba leyendo un ejemplo, que es como un palo que se pone aquí, en la parte de atrás, en donde va bien acomodado, lo más cómodo posible para el cuerpo, y las cargas que lleva a los lados van de cierta manera balanceadas, no muy pesadas para que sea fácil su traslado. Ese es el ejemplo que estaba dando el Señor Jesús. Es cómodo, es ligero, no es pesado. Mi yugo y lo que vas a estar trasladándote no es pesado de llevar. En aquellos entonces la gente caminaba mucho y se trasladaba, y para no ir así con las cosas, pues bueno, usaban este tipo de cosas, como estos palos atravesados. ¿Se acuerda cómo las mujeres agarraban sus cestas con un palo atravesado para cargar el agua? Y los dos no llevaban una cubetota y una cubetita, llevaban dos cubetas del mismo tamaño o dos vasijas del mismo tamaño, en donde se ponían debajo. Incluso en medio tenía como un tipo de curvatura el palo para que hiciera la figura de los hombros. O sea, ese era el yugo al que se estaba refiriendo. Ligero, fácil de llevar, que lo puedes trasladarte y te puedes ir con él. Ahorita ya no lo usamos, el yugo ya en la mano, ya nomás la subimos a la camioneta todo lo que queremos y vámonos, ¿no? Ya cuál yugo. Pero bueno, este era el ejemplo que estaba usando el Señor. Es ligero, todo lo que puedas llevar ahí es ligero de llevar. Claro que es ligero para aquella persona que es humilde, que ama a Dios, que tiene este tipo de cualidades, en donde se esfuerza por hacer lo que el Señor dice. Vamos a ver algunas
cualidades, solo mencionar algunas cuantas, son muchas, pero vamos a mencionar solamente algunas de ellas. Y bueno, analicemos en nuestra persona, si las tenemos o no las tenemos. Una persona humilde no alardea de sus logros, es lo que habíamos comentado hace un poquito. El rey David, cuando fue ungido como el rey, no salió a pregonar que había sido ungido por el profeta. Lo único que se dieron cuenta era su familia, todos los que estaban ahí. Pero a través de los años, él se mantuvo tranquilo. Él se mantuvo estable, no estuvo, no cambió aunque no dijera, ¿no? Aunque no dijera, a veces nuestra postura dice muchas cosas, ¿no? A veces, me contaban, una anécdota chistosa de unos amigos que se prestaron ropa, ¿no? Uno se prestó un reloj y el otro se prestó un saco así bonito, ¿no? Querían quedar bien los dos. Y y uno le dice al otro, me preguntas de mi reloj para presumirlo, ¿no? Que era prestado, pero. Y pues bueno, se ponen de acuerdo estas dos personas para hacer alarde de las cosas que traían puestas, ¿no? David se mantuvo tranquilo. Se estima que David tenía alrededor de 14, 15 años, 16 años, cuando fue ungido por Samuel. Era un jovencito. Y llegó al trono o se fue establecido en el trono cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. Entonces estamos hablando de que por lo menos fueron unos 15, 14, 13 años que se mantuvo tranquilo, que se mantuvo en paz. No hizo alarde, no salió diciendo, estás viendo aquí al rey de Israel. Veme, así como me ves de vestido de pastor, al rato me vas a ver lleno de joyas y de pieles y de color púrpura, ¿no? Y todas estas cosas. Pasaron muchos años y a pesar de que él sabía que Saúl había sido desechado por Dios, fíjense en esto, aún sabiendo David que, que lo estaba haciendo mal, que había sido desechado por Dios, que lo estaban atormentando demonios, que estaba fuera totalmente Saúl de la mano del Señor, aún así no dijo nada, se mantuvo en paz. Dejó que el Señor hiciera lo que tenía que hacer con él. Descansó, llevó el yugo y descansó en el Señor. Estuvo tranquilo. Estos son parte de rasgos de humildad en una persona. El estar en paz, a pesar de que en muchas ocasiones las cosas están saliendo de control, nos mantenemos en paz. Estamos dejando en las manos del Señor que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Sí, David se mantuvo en paz. Cuando Saúl, de cierta manera, pues, con todas estas exposiciones de parte de David, en donde la gente lo comenzaba a aceptar, que componían canciones cuando mató al gigante y todas estas cosas, que la gente lo recibía bien, todas estas cosas como que yo pienso que en el corazón de Saúl, sabiéndose ya desechado, porque Samuel se lo dijo clarito, Dios te ha desechado y se ha escogido a alguien más que es conforme a su corazón. O sea, él sabía que había sido desechado por Dios. Ya no había contacto con Samuel, ya no había contacto con el Señor. Entonces Saúl sabía, y al ver todas estas cosas que estaban pasando con David, ¿usted cree que no llegó a pensar que a lo mejor aquel jovencito era aquel que había ungido, el que había sido ungido como por rey en lugar de él? Es muy probable. ¿Cómo te explicas los ataques? ¿Cómo te explicas las persecuciones? ¿Cómo te explicas que que Saúl quería matar a David? O sea, se estaba dando cuenta. Sí, pero se estaba dando cuenta no porque David haya dicho, aquí estás viendo el nuevo rey. ¿Qué me haces si yo voy a ser rey? Ya soy ungido. La gente lo comenzó a aceptar. En una ocasión, Saúl se metió a una cueva, ustedes conocen la historia, para hacer sus necesidades.
David estaba dentro de la cueva con sus hombres. Perdón, prácticamente lo tenía a su merced. Tuvo oportunidad para matarlo, pero no lo hizo. E incluso la conversación con, con, con sus valientes era de que el Señor te lo trajo aquí a la cueva. Hasta lo espiritualizaron. Está en Primera de Samuel 24. Vamos a leer un ratito o un poquito ahí. Cómo a veces nosotros podemos espiritualizar las cosas para hacer algo que queremos hacer, para justificar una acción. Pero el que es sensible, y que esta es otra característica de la humildad, una persona humilde es sensible a la voz de Dios, es sensible a las palabras, respeta lo que el Señor, los designios del Señor, son características de una persona humilde. En Primera de Samuel, entonces, 24:4, vamos a leer desde ahí. Dice en la Reina Valera, entonces los hombres de David le dijeron, ya estaba Saúl haciendo sus necesidades, ¿no? En el, en el, en el, en el, en el, en el baño, en la cueva. Ya estaba ahí, ¿no? Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, dice, he aquí que te entregó a tu enemigo, mano, y harás con él como te pareciere. Perdón, ¿cómo los amigos de David ahí, los valientes, estaban ahí, de cierta manera, viendo todo esto como que era de parte de Dios? Ahora sí que se alinearon los astros, como a veces dicen por ahí, ¿no? Te lo puso en bandeja de plata, ni mandado a hacer. Debe de ser de Dios. Pero una persona humilde es sensible. Una persona humilde conoce de su palabra y no la transgrede. O sea, por muy espiritual que se vea las cosas que estén sucediendo, nunca van a ir en contra de lo que el Señor mismo dice. Y si esta persona era el ungido de Dios porque lo ungió, el Señor era el que tenía que hacer con él lo que decidiera él. Sí, y a veces nosotros sí espiritualizamos muchas las cosas para hacer lo que queremos. Pero cuando ese hacer lo que queremos va en contra de lo que el Señor dice en su palabra, ahí ya no. Entonces el corazón humilde detecta todo este tipo de situaciones. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? En este contexto, porque aquí lo estamos leyendo, pero imagínate que tú estás huyendo, que andas a salto de mata, como dicen por ahí, ¿no? Que te están persiguiendo porque te quieren matar. Y aquella persona que te quiere matar porque trae demonios adentro y porque te tiene coraje y porque te tiene celos. No hay ninguna justificación por la cual te quieren matar. Además, es una persona que ha sido desechada por Dios y tú eres el ungido de Dios, que vas a ser rey de Israel. Por otro lado, lo tienes ahí en bandeja de plata, entonces la pregunta es, bajo este contexto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, o sea, la verdad es que, si tú te pones como los valientes aquí de David, de verdaderamente dices tú, no, pues, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a darle crán. Aquí está enfrente. Y y es lo que digo, lo que estoy diciendo, o sea, ¿cómo podemos nosotros engañarnos ante una situación que compromete lo que la palabra de Dios dice para justificar una acción que nosotros queremos hacer? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, David, dice aquí que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Creo que estaba bien concentrado hasta Saúl y que no escuchó y le cortó ahí la parte de su manto.
Después de esto, fíjense lo que dice. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Le remordió la conciencia por haber tocado el manto de aquella persona que Dios había puesto como rey sobre Israel. Una persona humilde, o sea, reconoce la autoridad y se sujeta a ella. Una persona humilde sabe escuchar la voz de Dios. Una persona humilde reconoce cuando ha fallado. Tiene un corazón sensible. Todas estas cosas las podemos ver en estos ejemplos o en este ejemplo. Y dijo a sus hombres, David le habla a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. O sea, ellos se lo querían echar, mas David no se los permitió. Y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Salió caminando. Salió de ahí. Sí, aún a pesar de todos los antecedentes de Saúl, aún a pesar de todas sus locuras, aún a pesar de que lo quería matar, aún a pesar de que corría la vida o empezaba en peligro la vida de Saúl, de David, aún así decidió perdonar la vida. No quiso entrar a hacer justicia por su propia mano. David fue paciente, esperó su momento. Saúl gobernó 40 años, de los cuales quizás la mitad David tuvo que estar esperando. A diferencia de las personas en la actualidad, que todo quieren para ellos, que todo quieren que se les reconozca, que todo quieren alardear, que todo quieren que se vea. Es más, el Facebook, tan sencillo como eso. Tú te metes al perfil de alguien y aquí de vacaciones en Miami, aquí de vacaciones en tal lado, aquí viajando para acá esto, aquí comiendo esto. No sé si les he comentado, yo creo que sí. Cuando fuimos a Miami y caminando por ahí por el malecón, veíamos los yates que pasaban y pasaban un montón de yates. Y todas las personas que iban arriba de los yates tomándose fotos. O sea, se les olvidaba el hecho de estar en el yate o disfrutar el paseo, ¿no? Pero ellos iban en su yate y se ponían así en poses como que yo es mío. O sea, tú lo ves, ¿no? Y pagaban una cierta cantidad de dinero por pasearse media hora en un yate. Creo que costaba como 1,800, media hora en un yate. Para tomarse fotos. Que sepan lo que hago, dónde estoy. O sea, una persona que no es humilde ocupa reconocimiento de los demás, de todas las personas que están a su alrededor. Necesitan anunciarlo los cuatro vientos. Aquí ando. Vivimos en una edad de lo ególatra. Si cambia el estatus económico, o sea, se hace notar que ya me pagan más, que ya tengo tal cual, tal ropa, que ya tengo tal cual bolso, que ya tengo este tipo de relojes, ya tengo este tipo de automóviles, ya tengo, o sea, hacemos o se hace énfasis en muchas cosas y cuando las adquirimos queremos que todo el mundo las note. Una persona humilde se mantiene estable, tenga lo que tenga, mueva lo que mueva. Vivimos en una sociedad, como les repito, ególatra, que necesita reconocimiento de todos. También una persona humilde tiene siempre un arrepentimiento sincero. En este ejemplo que acaba de pasar, vimos que inmediatamente fue sensible al corazón, el corazón de David fue sensible a lo que había hecho. Inmediatamente se arrepintió, de esa manera podemos ponerlo así o verlo de esa manera. Un ejemplo bien evidente, pues fue el pecado que tuvo con Betsabé, que esto lo encontramos en 2 de Samuel 12. Ahí encontramos toda esta historia. Encontramos todo lo que pasó.
de cómo casi después de un año David seguía envanecido o seguía sin ver lo que había hecho. Tomó a una mujer que no le pertenecía a alguien más. Era esposa de uno de sus valientes. Era esposa de uno de los que pelearon hombro a hombro con él. Quizás estaba en la cueva o estuvo en la cueva también ahí, Urías, junto con David, huyendo de la mano de Saúl, porque fue uno de los que estuvo con él dispuestos a dar la vida y pelear juntamente con él, Urías, y lo traicionó. O sea, feo. En 2 de Samuel 12:7 vemos desenlace de esta historia cuando el profeta Natán va a ver a David. Le cuenta toda esta historia que ustedes ya conocen de esta oveja que tenían como parte de la familia, la única oveja de este hombre, ¿no? Y cómo David se enoja inmediatamente y dice que tal hombre debe de prácticamente de morir, ¿no? Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Fíjense, una persona humilde no está exenta de errores. Una persona humilde no está exenta de errores, pero su misma humildad lo lleva a reconocer sus errores, lo lleva a pedir perdón, lo lleva a hacer lo necesario para restituir el daño hecho. Que en este caso, pues, ¿qué podía hacer, no? Ya había matado al esposo. Dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo entregó a los enemigos. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste por mujer, o tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así le ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y esto lo podemos ver más adelante también, todo este castigo en la vida de David. Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Por lo cual yacerán con tus mujeres a la vista del sol, dice el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé. Una persona humilde reconoce su pecado. Una persona humilde reconoce su falta. Una persona humilde se arrepiente de sus pecados y de sus faltas. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Como inmediatamente aquí vemos cómo el Señor de manera inmediata restituye o limpia a David de su pecado, ¿no? Lo perdona. ¿Por qué de manera inmediata? Porque es un arrepentimiento genuino. Por eso lo menciona, si no, no lo hubiera mencionado. Si David no se hubiera arrepentido genuinamente, no hubiera mencionado esto aquí. Pero lo menciona porque fue un arrepentimiento genuino. Más por cuanto más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, porque mataron a Urías, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Sí, aunque el rey David, repito, era un hombre conforme al corazón de Dios, esto no quiere decir que no se equivocaba. Nosotros pudiéramos desarrollar precisamente este corazón conforme al corazón de Dios, y eso no nos exime de faltas, no nos exime de pecados, no nos exime de errores, no nos exime de hacer muchas cosas que no están bien y muchas cosas que no convienen.
El problema aquí, pudiéramos usar como ejemplo a los mismos protagonistas, a David y a Saúl. Como uno fue ungido, pero no tenía el corazón conforme al de Dios y no se arrepintió y fue desechado. Y por el otro lado vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se equivocó también gravemente, pero que fue perdonado precisamente porque reconoció su pecado. El rey David era un hombre que tenía muchas cualidades, pero que también tenía defectos. Tal cual. Dile a tu vecino, ahí te hablan. Tal cual. O sea, pudiéramos nosotros tener muchas cualidades, pero también tenemos muchos defectos, también cometemos muchos errores. También existe el pecado en nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia de un hombre conforme al corazón de Dios y el que no lo es? Pues bueno, el que es conforme al corazón de Dios reconoce su pecado, reconoce sus faltas, reconoce sus transgresiones y pide perdón por ellas. David hizo cosas que no estuvieron bien, ¿sí? Muchas. Y pudiéramos mencionar un montón de ejemplos, pero eh, otro ejemplo es el del censo. Por ejemplo, el censo que también hizo David. Un día David quiso censar a todo el pueblo. Le dijo al general Joab que lo censara. Señor Dios permite que pase todo esto para tratar con el corazón de David, pero también para tratar con el pueblo, ¿no? Y tú lo puedes leer. Lo puedes leer en Segunda de Samuel 24. Ahí está, ahí aparece. Joab le dice a David, está mal. ¿Para qué quieres censar al pueblo? Vive Jehová que te añade el Señor todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no hagas censar al pueblo. David no escuchó a Joab y bueno, le manda a que cense el pueblo. Quizás David, esto ya pasó cuando David estaba en lo más fuerte de su reino, cuando ya había peleado, había conquistado, ya había hecho muchas cosas, ya había sometido al enemigo. Sí, quizás el corazón del rey se comenzó a sentir cómodo, se comenzó a sentir como que merecía algo más, ¿no? Como que sintiéndose poderoso, empezó a cambiar de cierta manera ciertas áreas del corazón de David porque se quiso enaltecer, viéndose ya grande entre los pueblos, ¿no? Entonces Dios permite que censee al pueblo para tratar con él. Es como que eh, cuando tú ves a tu hijo que tiene ciertos problemas o cierta conducta, que dices, no, este asunto no está bien con mi hijo, y lo tratas, ¿no? Yo creo que el Señor, porque dice en los primeros versículos que Dios tentó aquí en Samuel, pero en Crónicas dice que Satanás lo tentó. Entonces, Dios permite que Satanás haga ese trabajo porque había ciertas cosas en el corazón de David. Y repito, cuando uno de nosotros ve en su hijo ciertas actitudes que dices, luego, no, vas inmediatamente, lo haces, ¿no? Si empiezas a sentir en tu hijo o a ver soberbia o ver cosas como las que vio Dios en David, dices, bueno, vamos a tratar este asunto. ¿De qué manera Dios trata? Pues bueno, aquí lo estamos viendo en este ejemplo. Entonces, Dios trata a David por medio de esto que sintió David de querer censar al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, Joab va por toda la nación a censar al pueblo, pasa 9 meses y 20 días para censar a todo el pueblo. Y bueno, le trae las las noticias, ¿no? Pues son tantos. David, que era un hombre sensible al corazón, que es un hombre conforme al corazón de Dios, que era una persona humilde, reconoce inmediatamente su pecado. Segunda de Samuel 24:10. Vamos ahí. Vamos a leer esta parte.
Dice segunda de Samuel 24:10 en la Reina Valera, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón. Inmediatamente. Una persona humilde, o sea, no necesita, en este caso, no necesitó ningún profeta que le viniera a decir, la regaste, David. O sea, él mismo se dio cuenta del pecado que había cometido. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente, inmediatamente. Un corazón humilde reconoce su pecado, reconoce sus fallas, pide perdón, se arrepiente de manera inmediata, verdaderamente, y va a los pies del Padre, ahora sí que a pedir perdón por lo cometido. Inmediatamente aquí contesta Dios, por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, sí, la respuesta de parte de Dios de manera inmediata, dice el 12, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Esa es una de las cosas. O, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y ellos te persigan. Fue la segunda. O 3 días, perdón, o que 3 días haya peste en la tierra. Esa es la tercera. Piensa ahora y mira qué responderé. Y mira qué responderle al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. Un corazón humilde reconoce también la sabiduría y reconoce la misericordia y se deja, ahora sí que en las manos del Señor, ¿no? Dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Entonces, repito, un corazón humilde conoce esa misericordia de parte de Dios, conoce su soberanía y conoce los planes de Dios siempre van a ser mucho mejores que los planes nuestros. David no escogió, prefirió llevar el yugo del Señor. Señor, haz tú lo que tengas que hacer conmigo. 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Todo son muchísimas personas. Por el egoísmo, por la soberbia, por salirse de su centro, vamos a ponerlo así, por comenzar a sentir cosas que no están bien. Nuestras decisiones Nuestras decisiones como padres, como líderes de nuestro hogar, provocan muchas consecuencias, provocan muchos daños, provocan muchas situaciones en casa como esta. Quizás no van a morir 70,000, pero podemos matar las ilusiones de nuestros hijos, podemos matar los sueños de nuestros hijos, podemos matar con nuestras cosas o con nuestras palabras o con nuestro pecado la comunión de nuestros hijos con el Señor. Tantas cosas que pueden pasar como consecuencia de un mal corazón de parte de nosotros. Entonces dice el 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era a la era de Arauna Jebuseo. Y aquí David vuelve, un corazón
sensible, un corazón humilde, reconoce, repito, sus faltas. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, le dice, yo pequé, yo hice el mal, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, verdaderamente estaba arrepentido al ver que toda la destrucción que la decisión o que su decisión había provocado. Cuidado con las decisiones que tomamos. El corazón humilde, al corazón sencillo, siempre lo va a mantener el Señor en paz. Siempre lo va a mantener seguro. Ahora, hay recompensas. Hay recompensas por tener un corazón humilde. Salmo 34, 18, por ejemplo, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David huía aquí de Saúl, lo quería matar. ¿Recuerdan cuando va con el sacerdote a Abimelech y le dio de los panes sin levadura para él y para su ejército? Salmo 34, 18. Sí, David corría peligro y pudo ver la mano de Dios en medio de sus necesidades, en medio de esta necesidad. Por eso dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los humildes. ¿Cuáles son tus peligros o cuáles son nuestros peligros? ¿De qué estamos huyendo? ¿O cuáles son las cosas que tú y yo tenemos que enfrentar? Bueno, una persona humilde, el Señor la mantiene segura, el Señor la mantiene a salvo. ¿Por qué? Porque sus cualidades, las cualidades de la humildad, precisamente lo mantienen con los pies en la tierra y no se mete en situaciones complicadas. En Proverbios 22, 4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Sí? Este versículo está dentro del contexto en donde está hablando acerca de buen comportamiento, es donde está hablando acerca de tomar buenas decisiones, está hablando acerca de tener una buena instrucción, está hablando de hacer lo bueno, de tener un corazón limpio. Bajo este contexto, dice, la riqueza, la honra y la vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová, o son la recompensa de la humildad y del temor a Jehová. El resultado de un corazón humilde es estar bien, es bienestar, es estar en paz, es estar tranquilo. También podemos ver la gracia de parte de Dios en un corazón humilde. Santiago 4:1. Aquí está hablando de la amistad con el mundo. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones de las cuales combaten en nuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Dice, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleitos. Dice el 4, almas adultas, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os aleras en otra celosamente. Dice el 6, pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces viene esta exhortación, someteos pues a Dios. Todas estas cosas que acabamos de leer
nos llevan a estar desesperados, nos llevan a estar en pleito, nos llevan a estar en angustia, nos llevan a tener rencores, nos llevan a tener, como dice aquí, pleitos, dice envidias, pleitos, luchas, pedimos y no tenemos, deseamos pero no hay. Gastamos lo que tenemos en cosas que no, dice aquí, para gastar en nuestros deleites. Todas estas cosas producen angustias, problemas, situaciones complicadas. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a aquella persona que no quiere llevar un yugo. Resiste a aquella persona que no reconoce sus pecados. Dios resiste a aquellas personas que no piden perdón, pero da gracia a los humildes, que son totalmente lo contrario a las personas soberbias. Dice el 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recompensas que vienen como parte de la humildad sobre la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que el Señor esté de nuestro lado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, vuelve a decir, delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, por un lado, vemos muchas cualidades que vienen como parte de la humildad. Muchas cualidades que le pertenecen a la humildad y que estas cualidades, cuando las tenemos y las practicamos, producen gozo, producen paz, producen ánimo, producen estabilidad en nuestras vidas, producen tranquilidad. Por otro lado, vemos también recompensas a la humildad, como las que acabamos de mencionar. Así que, bueno, un hombre que es conforme al corazón de Dios, también es una persona. Una de esas cualidades es que es una persona humilde. ¿Amén? Vamos a orar y platicamos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a ser humildes, a practicar la humildad en nuestras vidas. Hacer a un lado, Señor, la soberbia, hacer a un lado la envidia, hacer a un lado el reconocimiento, Señor, el anunciar, Señor, tantas y tantas cosas que queremos que el mundo sepa acerca de mí. Señor, ayúdanos a mantenernos con los pies en la tierra, a mantenernos tranquilos, a mantenernos, Señor, humildes, dejando, Señor, que tú gobiernes y que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida. Queremos descansar en ti, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a que si no estamos haciéndolo de la mejor manera, ayúdanos, Señor, a poner por obra todas estas cualidades que vienen a ser parte de la humildad de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.